Mucha gente cree que el objetivo principal en la vida debe ser una empresa, una trayectoria profesional o una meta ajena a uno mismo. Dedican años a construir cosas que pueden perderse en un abrir y cerrar de ojos: negocios, propiedades, estatus social, descuidando la única obra que les acompañará hasta el final, ellos mismos. Yo comprendí que no hay inversión más valiosa que la que se invierte en uno mismo, porque todo lo que construyas fuera será efímero si tu interior es frágil, y todo logro carecerá de sentido si no te conviertes en la clase de persona capaz de sostenerlo. Tu existencia entera es un reflejo de tu desarrollo personal. Tu salud, tus relaciones, tu éxito, tu tranquilidad mental, todo surge de la calidad de la persona que decides ser. Si anhelas un futuro firme, comienza a trabajar en ti mismo como si fueras tu proyecto más importante. Porque lo eres, y cuando lo comprendas, tu vida dejará de ser una reacción para convertirse en una creación consciente, la más valiosa de todas. Tú eres el único proyecto en el que trabajarás durante el resto de tu vida. Da igual cuántos propósitos externos alcances, cuántos títulos consigas, cuánto dinero ganes o cuántas personas te admiren. Si no creces interiormente, todo eso se volverá vacío o se desmoronará tarde o temprano. Y, sin embargo, la mayoría de las personas dedican más tiempo a planificar sus vacaciones, a mantener su coche limpio o a seguir la rutina de su trabajo que a diseñar y construir su mejor versión. Viven creyendo que lo importante está fuera, que su valor depende de lo que poseen o de lo que los demás dicen de ellos. Pero lo cierto es que tu vida entera es un espejo que refleja exactamente quién eres en este instante. Si deseas que tu mundo cambie, primero debes cambiar tú. Convertirte en tu mejor proyecto implica dejar de verte como algo acabado. No importan la edad, las experiencias ni los éxitos pasados. Si estás vivo, estás en construcción. Cada día puedes fortalecer tus cimientos o debilitarlos. Puedes añadir nuevas habilidades, refinar tu carácter, pulir tu mentalidad, o puedes dejar que todo se deteriore poco a poco por negligencia. Y aquí hay una verdad incómoda. No hacer nada para mejorar también es una elección. Una elección que inevitablemente te lleva a la mediocridad, aunque te engañes pensando que te mantienes igual. Porque en la vida no existe el estancamiento real, o avanzas o retrocedes. La clave es asumir la responsabilidad total. Nadie más te convertirá en tu mejor versión. Nadie más invertirá la disciplina diaria que se requiere para transformar tu mente, tu cuerpo, tu carácter. Esto no es un suceso aislado. No es un curso de fin de semana. No se trata de un chispazo momentáneo. Es un pacto que se reactiva a diario. Al igual que cualquier gran empresa, requieres una perspectiva, una estrategia, acción constante y la aptitud para modificar el rumbo si algo falla. No puedes improvisar tu yo ideal. Debes diseñarlo y para ello debes arrancar por lo esencial. Conocerte, identificar tus fortalezas y debilidades, qué costumbres te acercan a tu objetivo y cuáles te alejan. ¿Qué clase de persona aspiras a ser y qué precio estás dispuesto a pagar para lograrlo? Porque toda iniciativa sólida parte de un plan definido. Y el plan no busca impresionar a terceros, sino transformarte en alguien que se respete profundamente, que al mirarse al espejo vea integridad, que pueda mantenerse firme en los momentos difíciles porque sabe que su base es sólida. Cultivarte como tu mejor proyecto no es un lujo, sino una necesidad si anhelas vivir con propósito. Porque al crecer tú, todo lo demás prospera contigo, tus opciones, tu capacidad de decisión, la calidad de tus vínculos, tu influencia en el mundo y cada progreso interno que consigas será eterno porque nadie podrá despojarte de él. Ni una crisis, ni un cambio de situación, ni una pérdida. Lo que construyas en tu interior permanece y eso lo convierte en el único proyecto que supera cualquier otro que puedas emprender. El error más común entre los hombres es creer que el desarrollo personal es opcional, un añadido para cuando haya tiempo, dinero o energía de sobra. Piensan que pueden postergarlo, que lo harán cuando las cosas se tranquilicen, cuando tengan menos cargas o cuando surja el instante oportuno. Pero ese instante nunca llega. Y mientras aguardan,
sus talentos se deterioran, sus hábitos se debilitan, su disciplina se desmorona, su mente se inunda de justificaciones y su vida se instala en un punto medio que aparenta ser cómodo, pero que en realidad es el territorio más peligroso. La mediocridad disfrazada de estabilidad. La realidad es que trabajar en uno mismo como su mejor proyecto no es algo que se hace si hay tiempo, sino algo que se prioriza por encima de todo, porque todo lo demás depende de ello. Si no estás bien, tu negocio se resentirá. Si careces de energía, tu familia lo notará. Si no tienes claridad mental, tomarás decisiones erróneas. Si no posees control emocional, perjudicarás tus relaciones y tu reputación. Y si no tienes una visión clara de quién quieres ser, la vida decidirá por ti. Y raramente el resultado será el que esperas. Para realmente florecer, es crucial una autoevaluación sincera, identificando áreas personales descuidadas. ¿Su cuerpo está solo resistiendo en lugar de prosperar? ¿Su trabajo solo paga las cuentas en vez de desafiarle? ¿Sus amistades son meras distracciones en vez de fuentes de inspiración? ¿Es su disciplina selectiva, coexistiendo con el caos? La falta de autocrítica honesta le mantendrá en una complacencia engañosa, lejos de su potencial real. Aquí radica el desafío. Esta evolución es continua. No existe un punto final donde declare, listo, soy perfecto, y se detenga. Detener la inversión personal significa retroceder. El mundo sigue adelante, planteando retos mayores, exigencias superiores y una competencia más feroz. Estancarse implica quedarse rezagado, no solo frente a otros, sino frente a su propio potencial inexplorado. Por eso, comience ya, sin importar la escasez de recursos, la sensación de insuficiencia o el miedo. Use lo que tiene, haga lo que pueda, pero hágalo a diario. El éxito se basa en la constancia, no en acciones aisladas. Un día de disciplina se siente bien, una semana transforma su perspectiva. Un mes de disciplina inicia una transformación real y un año puede cambiarlo por completo. Usted puede ser ese hombre que se mira al espejo y reconoce la inversión en lo esencial, uno mismo. La frustración común surge de enfocar la energía en logros externos, descuidando la fortaleza interna. Se busca el éxito financiero, laboral, físico o social, lo cual es válido. Pero al priorizar el resultado sobre el desarrollo personal necesario para alcanzarlo, esos logros se vuelven vulnerables. Un negocio fracasa, el cuerpo envejece, la reputación se desmorona, pero las habilidades, la mentalidad y la fortaleza interna cultivadas permanecen, listas para reconstruir. Invertir en uno mismo significa entender que todo logro refleja su capacidad interior. Para construir una existencia firme, el primer paso es transformarte en una persona íntegra. Para guiar a otros, resulta esencial aprender a gobernarte a ti mismo. Si tu anhelo es crear algo perdurable, debes forjarte en alguien capaz de resistir cualquier adversidad. Esto no se consigue con simples lecturas de mensajes alentadores o ráfagas de inspiración. Requiere una práctica diaria, una disciplina inquebrantable, la voluntad de confrontar aquellos aspectos de ti que prefieres ignorar, y el coraje para desechar ideas obsoletas y adoptar nuevas convicciones que te impulsen. La gran mayoría evita esta tarea por su dificultad. Es más sencillo enfocarse en logros externos que enfrentar carencias internas, simular productividad en lugar de serlo realmente, y perseguir metas físicas o materiales antes que afrontar la transformación emocional y mental que exige esta evolución. Pero justo ahí reside el engaño. Lo que no se construye internamente, tarde o temprano se desmorona en el exterior. Alcanzas una meta, pero sientes que nada cambia porque sigues siendo el mismo. Y entonces buscas otra meta y otra más, creyendo que la siguiente te dará la satisfacción que anhelas. Pero la satisfacción no proviene del resultado final, sino de la evolución que experimentas mientras te dedicas a mejorar. Verte a ti mismo como un proyecto significa organizar tu vida como si fueras una empresa de valor incalculable. Implica analizar cada aspecto, tu salud física, tu manejo de finanzas, tu verdadero nivel de autocontrol,
la eficacia de tu sistema de aprendizaje, la consistencia de tus hábitos y la profundidad de tu capacidad de concentración. No basta con solo identificar los errores, debes corregirlos. No mañana, ni cuando te sientas preparado, sino ahora mismo. Porque cada día que dejas pasar sin optimizarte acumulas intereses negativos. El costo de la inacción es alto y lo pagas con oportunidades perdidas, relaciones frágiles y sueños que nunca se cumplen. Reflexiona sobre esto. Cualquier meta que tengas en este momento, ya sea duplicar tus ingresos, mejorar tu salud, cultivar relaciones más significativas o desarrollar un proyecto personal, será más fácil, rápida y sostenible si te conviertes en una persona más disciplinada, enfocada, resiliente y consciente de sí misma. Todo se potencia cuando mejoras, pero todo se estanca cuando permaneces igual. No puedes esperar que tu vida prospere si tú no creces primero. No puedes aspirar a resultados extraordinarios con una mentalidad común. No puedes desear lo mejor del mundo sin dar lo mejor de ti mismo. Esta es la esencia de tu trabajo, dejar de verte como un producto terminado y empezar a verte como una obra maestra en proceso. Cada hábito que desarrolles, cada conocimiento que adquieras, cada límite que establezcas y cada debilidad que enfrentes son un ladrillo en la estructura de ese hombre que estás destinado a ser. Y cuando te tomas en serio este proyecto, cuando comprendes que toda tu vida es una extensión de tu desarrollo personal, algo cambia para siempre. Dejas de depender del azar y empiezas a confiar en tu propia capacidad. Y es ahí, en ese instante, cuando te das cuenta de que eres y siempre serás tu inversión más valiosa. Trabajar en ti mismo como tu mejor proyecto no es solo cuestión de esfuerzo, sino también de estrategia. No basta con hacer mucho, sino hacerlo bien, en el orden correcto y con la intensidad necesaria para generar cambios reales. Muchos hombres se agotan porque se centran en actividades que no dan resultados, persiguen metas que no están alineadas con lo que realmente quieren o intentan abarcar tanto que terminan avanzando poco en todo. Su existencia empieza a parecerse a una serie de esfuerzos inconclusos. Y una vida construida a base de esfuerzos a medias nunca alcanza la excelencia. Por lo tanto, si realmente aspiras a ser la mejor versión de ti mismo, necesitas priorizar con exactitud milimétrica, seleccionando qué aspectos abordar inicialmente, qué costumbres adoptar, qué actitudes suprimir y qué ambientes dejar atrás. Pero hay algo crucial que debo mencionarte. Este camino no es sencillo. Habrá días en los que no tendrás ganas de seguir adelante. Encontrarás oposición de gente cercana que se sentirá intimidada por tu transformación. Habrá instantes en los que el premio parezca distante y la inclinación a regresar a la comodidad sea muy intensa. Es en esos instantes donde se establece si consideras tu vida como un proyecto primordial o como un simple entretenimiento. Porque los proyectos primordiales se mantienen incluso cuando la motivación desaparece. Se mantienen con constancia. Se mantienen con la dedicación de quien comprende que no está construyendo algo momentáneo, sino para toda su existencia. Y en este punto, quiero recordarte algo fundamental. Si estás escuchando esto y aún no te has unido a este canal, hazlo ahora mismo. Aquí comparto recursos e ideas que pueden revolucionar tu manera de pensar, actuar y vivir. Además, me gustaría que dejaras en los comentarios una contestación honesta. ¿Cuál es el aspecto de tu vida que más necesita atención en este momento? Anótala. No para mí, sino para que tú mismo la visualices claramente y comiences a tomar responsabilidad. En esencia, enfocarse en ser su mejor versión implica darle valor a cada jornada, asegurando que cada elección, sin importar su tamaño, se alinee con la persona que aspira a ser. Esta congruencia diaria no surge espontáneamente, sino que exige una reflexión consciente. Demanda cuestionarse constantemente. ¿Esto me impulsa hacia mi meta o me aleja de ella? Exige la valentía de rechazar lo que no resuena, aunque parezca atractivo. Implica dejar de lado las excusas por lo no realizado y empezar a asumir la responsabilidad por lo que puede lograr hoy. No mañana, sino hoy.
Este proyecto personal requiere una hoja de ruta y criterios de evaluación claros. Al igual que una empresa en crecimiento, debe cuantificar su avance. No es suficiente simplemente sentir que está mejorando. Debe percibirlo en su vitalidad, en sus logros, en sus costumbres. Y cada progreso, por modesto que sea, actúa como combustible para perseverar. Porque llegará un punto en que la autodisciplina se percibirá menos como un deber y más como parte de su ser. Y cuando esto suceda, cuando su desarrollo personal ya no dependa de la motivación, sino de su propia esencia, habrá llegado a un punto en el que nada ni nadie podrá frenar su evolución. Porque no estará persiguiendo un fin, sino viviendo como la persona que siempre soñó ser. La mayoría de las personas subestiman el poder transformador de las pequeñas mejoras constantes. Buscan resultados espectaculares en poco tiempo y, al no conseguirlos, se desaniman y se rinden. Pero los proyectos ambiciosos no se materializan en semanas, y usted no es la excepción. Transformarse en su mejor versión es un camino que se mide en años, no en días. Y esto no es desalentador, sino liberador, ya que elimina la presión de tener que alcanzarlo todo de inmediato y le recuerda que lo primordial es avanzar, aunque sea a pequeños pasos. Un hábito de 5 minutos al día, cumplido de forma constante durante meses, puede ser más efectivo que un esfuerzo intenso de 2 semanas que se abandona por agotamiento. El problema radica en que vivimos en una sociedad que exalta la inmediatez. Anhelamos resultados antes de haber invertido el esfuerzo necesario. Deseamos cosechar sin haber sembrado lo suficiente. Y esta mentalidad es perjudicial para cualquier proyecto a largo plazo. Si se considera su mejor inversión, debe actuar como un constructor metódico que valora cada componente. No se impacienta, porque sabe que la solidez de una estructura depende del tiempo dedicado a sus cimientos. Y en su caso, estos cimientos son sus valores, su disciplina, su determinación para perseverar, incluso cuando el progreso no es evidente. Parte de este proceso implica aceptar que habrá momentos en los que no se apreciarán cambios externos de forma inmediata. Tal vez su situación económica no mejore por el momento. Tal vez su apariencia física no cambie mucho. Tal vez sus relaciones interpersonales sigan siendo difíciles. Sin embargo, en su interior se estará gestando algo importante: resiliencia, concentración, claridad, seguridad en sí mismo, y eso, tarde o temprano, se reflejará en el exterior. El fallo reside en claudicar antes de tiempo, ya que con frecuencia la mayor evolución surge justo después de una etapa donde todo se siente atascado. Si te tomas en serio este plan, debes aprender a disfrutar del camino, a hallar gozo no solo en alcanzar el objetivo, sino en cada jornada en que cumples tu promesa. Porque un hombre que se valora a sí mismo lo hace no por sus éxitos, sino por la consistencia con la que vive. Dicha consistencia es la que, con el tiempo, lo modifica. Y cuando la modificación es profunda, ningún impedimento externo puede revertirla. Ten presente que no hay labor más apremiante que la que realizas sobre tu propio ser. En la vida, casi todo puede esperar: un viaje, una compra, una reunión. Pero cada día que dejas de lado tu desarrollo personal, pierdes una oportunidad única. Y créeme, los días pasan factura. Lo que no hagas hoy será más complicado mañana. Lo que aplaces este año se convertirá en un problema enorme en 5 años. Así que haz un pacto contigo mismo que no puedas romper. Aunque sea un pequeño gesto, dedica tiempo a tu proyecto personal cada día. Porque quien decide avanzar, aunque sea poco a poco, llegará más lejos que el que espera el momento perfecto. En este camino, la constancia vale más que la suerte. Para convertirte en tu mejor versión, debes pensar como un inversor a largo plazo. Un inversor no arriesga su dinero en algo que no entiende, ni se deja llevar por impulsos. Estudia, analiza, diversifica y decide con cabeza. Tú debes hacer lo mismo contigo. Identifica tus puntos débiles, decide dónde invertir más tiempo y energía, y ten claro que cada mejora que hagas en tu vida es una inversión que te dará beneficio siempre.
Un nuevo hábito sano, una habilidad aprendida, un cambio de mentalidad son como acciones que valen más con el tiempo y que nunca se deprecian si las mantienes. Parte de esta inversión es aprender a decir que no. No a cosas que te quitan energía. No a personas que boicotean tu progreso. No a distracciones que te roban tiempo sin aportarte nada. Porque tu proyecto personal no es solo sumar cosas buenas, sino también quitar lo que te frena. Muchos creen que mejorar es solo acumular conocimientos o experiencias, pero a veces el mayor avance es quitarse de encima el peso innecesario. Una vida más ligera es una vida más enfocada. También debes buscar entornos que te motiven. Un buen constructor no trabaja con herramientas defectuosas ni en un terreno inestable. Tú tampoco deberías hacerlo. Busca personas que te animen a crecer, que te inspiren con su ejemplo, que te reten a superarte. Crea un espacio físico que favorezca tu productividad y un ambiente mental libre de pensamientos negativos. Porque todo lo que te rodea influye y si no lo pones a tu favor, acabará perjudicándote. Y aquí hay algo importante que casi nadie dice. No siempre te sentirás con ganas de trabajar en este proyecto. Habrá días en los que una voz dentro de ti te diga que te quedes como estás, que te conformes. Habrá semanas en las que el cansancio y las distracciones parezcan más fuertes que tu compromiso. Es en esos momentos cuando demuestras de qué pasta estás hecho. Los que cambian y los que se quedan igual se diferencian en que los primeros actúan incluso cuando no les apetece, porque saben que la acción trae claridad. Una visión nítida impulsa el avance, y este a su vez revitaliza nuestras ganas de seguir adelante. Este proceso te mostrará el verdadero valor del tiempo. Al comprender que cada nuevo día es una chance para impulsar tu proyecto más valioso, dejarás de derrocharlo en nimiedades. Comenzarás a seleccionar con esmero lo que consumes, las personas con quienes compartes y aquello a lo que prestas atención. Estas decisiones aparentemente insignificantes definirán si en un año te habrás transformado en un hombre más fuerte, sabio y competente, o si seguirás estancado, con las mismas justificaciones y los mismos resultados. No olvides, tu vida no mejora por casualidad, sino con planificación. Y tú eres el creador. Cada costumbre que adoptes, cada disciplina que refuerces, cada límite que establezcas es un componente fundamental de esa gran obra que estás construyendo. Hazlo con propósito, con calma y con la convicción de que no existe un proyecto más grandioso, importante y satisfactorio que la persona en la que eliges convertirte. Una de las transformaciones más notables al priorizarte como tu mejor proyecto será dejar de compararte con otros. Entenderás que tu valía no radica en ser más veloz que los demás, sino en progresar con determinación en tu propio sendero. Es común observar a muchos aparentando un avance, mientras que, en su interior, permanecen estancados. Tú, aunque avances con más calma, estarás construyendo algo sólido, que no se vendrá abajo ante el primer obstáculo. Esto te brindará una serenidad y una confianza que no se consiguen con dinero ni con el reconocimiento de otros. La convicción de que haces lo correcto, al ritmo adecuado y con la profundidad que tu vida merece. Sin embargo, para lograrlo, deberás enfrentar uno de los mayores obstáculos para tu crecimiento, la impaciencia. Vivimos en un mundo que ensalza el éxito inmediato y que menosprecia la perseverancia silenciosa. Se nos inculca que, si no alcanzamos algo en pocas semanas, es porque no estamos destinados a ello. Esta falsedad arruina más proyectos personales que cualquier otra cosa. El verdadero progreso no siempre es evidente al principio. Con frecuencia, los cambios más trascendentales se producen en lo profundo, lejos de las miradas ajenas, hasta que un día se manifiestan con tal claridad que resulta imposible pasarlos por alto. Por lo tanto, una parte fundamental de esta tarea es aprender a valorar el proceso invisible, el tiempo en que nadie te aplaude, nadie te reconoce y nadie parece percatarse de lo que haces, pero sigues avanzando. Es en ese momento cuando se forja el carácter. Porque si solo trabajas en ti mismo cuando recibes aprobación externa, tu progreso siempre será vulnerable.
La grandeza se construye en soledad, en la repetición constante de acciones que no generan aplausos, pero que sí generan transformación. También debes comprender que este proyecto no se trata únicamente de perfeccionar lo que ya dominas, sino de osar explorar lo que nunca has intentado. Adquirir habilidades nuevas, experimentar entornos desconocidos, exponerte a ideas que te generen inquietud, porque el crecimiento no ocurre en la comodidad. Creces cuando te expones a lo incierto y te obligas a responder con una versión más completa de ti mismo. Cada vez que te atreves a salir de tu zona conocida, estás expandiendo los límites de tu ser. En este camino, la disciplina se convierte en tu compañera más leal. La motivación es una invitada que aparece y desaparece. La disciplina, en cambio, es la compañera que te sostiene incluso cuando la inspiración se desvanece. Por eso, debes establecer sistemas que te impulsen a avanzar, incluso cuando no tengas ganas. Rutinas que te resulten tan naturales como respirar. Porque cuando la disciplina se convierte en un hábito, el progreso deja de depender de tu estado de ánimo y comienza a depender de tu identidad. Y con el tiempo, este trabajo silencioso se traducirá en algo que pocos poseen: autocontrol. La capacidad de actuar de acuerdo con tus principios, sin dejarte llevar por impulsos, emociones pasajeras o presiones externas. Este autocontrol es la señal más clara de que te estás convirtiendo en tu mejor versión. Alcanzar el autocontrol faculta a un individuo para edificar lo que se proponga y mantenerlo a largo plazo. Transformarse en la mejor versión de uno mismo requiere discernir entre deseos y necesidades reales. Existirán anhelos que no contribuyan al crecimiento personal y obligaciones que, aunque desagradables, resulten vitales. Es aquí donde la sensatez juega un papel clave, la habilidad de valorar con objetividad qué sendas nos acercan a nuestras metas y cuáles nos desvían, pese a la resistencia inicial. Un constructor íntegro jamás emplearía materiales deficientes solo por su fácil acceso. De manera similar, es imperativo rechazar costumbres, vínculos o ideas que pongan en riesgo la integridad de nuestro proyecto personal. Para cultivar esta perspicacia, es fundamental practicar la introspección de forma continua, más allá de los propósitos anuales. Este ejercicio implica una reflexión diaria: ¿qué acciones fueron acertadas? ¿Qué aspectos podrían mejorarse? ¿Qué errores se repiten? ¿Y qué oportunidades se desaprovechan? Este análisis debe materializarse en acciones concretas, fortalecer las debilidades identificadas, reemplazar hábitos perjudiciales, romper patrones limitantes, puesto que el conocimiento inactivo es solo una ilusión de progreso. Además, es esencial gestionar los recursos internos como un líder eficaz. La energía, el tiempo y la atención son finitos. Su despilfarro ralentiza o detiene el avance. Invertir en uno mismo no implica extenuarse trabajando. Consiste en distribuir la energía de manera que permita sostener el proyecto personal a lo largo de los años sin agotamiento. El equilibrio es una estrategia, no un mero capricho. Un hombre exhausto no puede construir con solidez. Un hombre concentrado y lleno de vitalidad es invencible. Igualmente importante es asumir que no todos comprenderán este proceso. Algunos criticarán, otros menospreciarán y habrá quienes se sientan perturbados por el crecimiento ajeno, pues éste les recordará su propia inacción. Tu misión no es tratar de convencer a nadie ni buscar su visto bueno. Lo importante es que sigas trabajando en ti, aunque te miren con escepticismo o desdén. Llegará el día en que tus logros hablarán por ti, silenciando esas voces. Y tal vez, lo más revelador de todo esto es que, mientras avanzas, te darás cuenta de que estás creando algo que va más allá de tu existencia actual. Estás forjando la persona que podrá superar cualquier desafío que se presente. Puede que ahora no sepas qué pruebas te esperan, pero si te fortaleces lo suficiente, ninguna te vencerá. Tu mayor proyecto no es para lucirte hoy, sino para mantenerte firme mañana, cuando otros se derrumben y tú sigas en pie. Si vives con esta mentalidad, cada día será una inversión consciente. Y aunque no veas resultados inmediatos,
sabrás que estás construyendo algo que perdurará en el tiempo. Una versión de ti que no se quiebra, no se rinde y no se conforma. Esa es la verdadera meta. Todo lo demás es simplemente el resultado natural de haberte convertido en tu propia obra maestra. En este punto del camino, empezarás a notar que la transformación no es solo física o externa, sino también mental y emocional. Ya no se trata solo de verte mejor, ganar más o ser más reconocido. Se trata de cómo piensas, cómo reaccionas y cómo interpretas el mundo. Comienzas a tomar decisiones con una serenidad que antes no tenías, porque tu identidad ya no depende de la aprobación de los demás. Aprendes a distinguir entre lo urgente y lo importante, y dejas de malgastar energía en batallas inútiles. Tu mente se convierte en un espacio más ordenado, más enfocado, y eso se refleja en cada aspecto de tu vida. Un hombre que se considera su mejor proyecto comprende que la claridad mental es uno de sus mayores tesoros. Sin claridad, la energía se dispersa, las prioridades se confunden y los resultados se diluyen. Por eso, empieza a eliminar de su vida todo lo que genera ruido, conversaciones vacías, información irrelevante, compromisos que no aportan valor y relaciones que te agotan. No es un acto de egoísmo, sino una estrategia inteligente. Un constructor no llena su obra de materiales inservibles, y tú tampoco deberías llenar tu vida de distracciones. Aquí también comienzas a desarrollar algo que pocos logran: paciencia estratégica. No confundas la calma con la pasividad. Sabes cuándo actuar con rapidez y cuándo esperar el momento preciso para mover una pieza clave. Entiendes que no todos los días son para dar pasos visibles, algunos son para fortalecer la base, afinar la visión y preparar el terreno para un avance mayor. Esta paciencia no es resignación, sino confianza en el proceso y en tu propia capacidad para ejecutar cuando llegue la oportunidad. Y algo aún más poderoso sucede: empiezas a inspirar a otros sin siquiera proponértelo. Las personas que te rodean notan el cambio, no por lo que dices, sino por cómo vives. Observan su constancia, su congruencia, su habilidad para mantenerse firme incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Y sin buscarlo, se transforma en un modelo a seguir. No porque aspire a la veneración, sino porque su existencia es una prueba tangible de que es factible edificar algo robusto desde el interior hacia el exterior. Ese impacto es valioso, pero debe gestionarlo con prudencia. No se trata de imponer su senda a los demás, sino de evidenciar que existe otra manera de vivir, una donde usted es el creador, el ejecutor y el protector de su propio porvenir. Esa es la verdadera potestad, la que surge de haber demostrado con hechos que usted es capaz de respaldar lo que predica. En este punto, la empresa ya no se percibe como un objetivo distante, sino como parte intrínseca de su ser. Ya no está intentando superarse, es un individuo que mejora como una forma natural de vivir. Y esa distinción lo cambia todo, porque mientras otros dependen del ímpetu para progresar, usted avanza porque desconoce otra forma de existencia. Esa es la indicación de que su iniciativa está rindiendo frutos y de que lo mejor está aún por llegar. Cuando alcanza el punto en que usted es, sin duda, su mejor proyecto en desarrollo, comprende algo que lo transforma para siempre. No hay un desenlace, no hay una línea de meta donde pueda detenerse, contemplarse en el espejo y declarar: he terminado. El crecimiento personal no es una etapa, es una filosofía de vida, es la resolución cotidiana de continuar puliendo lo que ya funciona y reconstruyendo lo que aún puede perfeccionarse. Y esta conciencia, lejos de ser extenuante, se torna liberadora, porque ya no vive con la impaciencia de alcanzar un destino, sino con la convicción de que cada jornada es una ocasión para ascender un poco más. En esta condición, deja de evaluar su éxito únicamente por lo que consigue y empieza a valorarlo por lo que se convierte. Ya no anhela la aprobación ajena porque su propio criterio se ha erigido como el baremo más elevado. Ya no compite con terceros porque comprendió que su verdadero adversario siempre fue la versión de sí mismo que se conformaba, que vacilaba, que se posponía. Esa versión ha quedado atrás, no porque la haya derrotado de una vez,
sino porque cada día la mantiene a raya con las elecciones que toma. Es aquí donde la magia sucede de verdad. Dejas de vivir a merced de las circunstancias y tomas las riendas de tu destino, creándolo a tu antojo. Tú decides cómo invertir tu tiempo, qué luchas merecen la pena, qué es lo más importante y te rodeas solo de aquello que te impulsa hacia tu meta. Dejas de ser un mero observador, esperando a que algo te motive. Te conviertes en el impulsor de tu propio progreso. Comprendes que la vida da giros inesperados, que los planes pueden torcerse y que a veces te golpea con fuerza, pero también sabes que, mientras te mantengas fuerte, siempre tendrás la capacidad de reconstruirte, reinventarte y resurgir con más fuerza que antes. Y aunque todo esto ya es un logro enorme, lo más valioso no es lo que has conseguido, sino la persona en la que te has transformado para lograrlo. Un individuo que no se derrumba ante los problemas, que no se desorienta cuando las voces externas se intensifican, que no renuncia a sus principios para encajar. Alguien que comprende que la verdadera riqueza reside en la mentalidad que ha desarrollado, en la disciplina que ha cultivado, en la fortaleza que ha forjado y en la serenidad que ha aprendido a conservar. No olvides nunca, tú eres tu creación más valiosa y cada día añades una pieza a esa construcción. Sin prisas, pero sin pausas, solo con constancia. Y si vives de esta manera, llegará un punto en que todo lo que te rodea, tu éxito, tus relaciones, tu influencia, tu paz, será simplemente el resultado natural de la persona que decidió convertirse en su mejor versión. Ese será tu legado y nadie podrá jamás quitártelo.